cosas, pero todo es mucho más sencillo. Igual hemos ido analizando distintas patologías, pero es importante que recojamos la síntesis y nos quedemos con la idea de que todo es mucho más sencillo. El tema que estamos tratando de salud, al empezar hemos puesto la imagen de un niño en bicicleta. Esta imagen, lo explico, la idea no la había visto nunca, la idea de la salud con la bicicleta, y fui con mi hija a una cooperativa de salud, la cooperativa COS de Barcelona, que hacía una charla sobre homeopatía y sobre salud, y realmente la encontré muy interesante y recogí 5 días antes de la charla esta idea, ¿no? Y realmente el tema de las cooperativas de salud, pues... ¿Qué es una cooperativa de salud? Mira, yo lo conozco poco, ¿no? Mi hija está muy metida en temas de cooperativas, de salud, de educación, pero realmente yo al salir de allí no sé bien lo que es, pensé, pues igual me he equivocado, igual la opción es la cooperativa, ¿no? Porque yo en mi opción como médico de entender que no tenía que haber un intercambio económico respecto a la salud, igual que la educación, pienso que son cosas tan sagradas, que somos muchos que estamos en la medicina pública porque lo entendemos como una aportación, un granito de arena a la comunidad, ¿no? Entonces, visto cómo está el sistema y visto de que es difícil no enfermar, y llega un momento que te planteas si realmente lo que estás haciendo vale la pena, y que hay veces que tienes la confirmación de que sí, de que alguna semillita ha caído en algún sitio y algo ha servido, pero cuando ya llegas al final de tu trayectoria pensé, pues esto es una buena opción, porque por lo que me explicó mi hija, es un grupo de profesionales, médicos, naturópatas, fisioterapeutas, acupuntura, que lo que hacen es que hay socios, pagan una cuota y luego los servicios son económicos, asequibles a todo el mundo, o sea que no hay un ánimo de lucro, ¿no? Se soporta con la colectividad, incluso había la opción acupuntura comunitaria. Yo pregunté, ¿no? Porque ¿qué es esto, no? Y dice, bueno, para reducir costes y que sea al alcance de todos, pues es en la sala y si lo que te duele es la muñeca, en la espalda, partes visibles, pues en la misma sala, como se hace un poco en China, pam, 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 ¿no? Igual como se hace la homeopatía en los servicios homeopáticos gratuitos de la India, que no hay mucha infraestructura, una sala como esta, aquí mesas con homeópatas, allí las sillas esperando a la gente, a partir de que hay uno libre se pone, le explican lo que le pasa, le dan el papelito y va más hacia la salida, donde hay quien tiene la homeopatía, se la dan y se va, ¿no? Y bueno, están a nosotros las consultas, la privacidad y de esto, y bueno, totalmente ágil y fácil, ¿no? Y piensas que a veces, ¿no? Damos más importancia a la forma que al fondo, ¿no? Y esto de esta cooperativa me pareció muy interesante. En la misma sala hacían la charla esta que fui, cómo hacen las preparaciones de parto, como las sesiones de acompañamiento a la crianza, como la sesión esta de la acupuntura comunitaria, ¿no? Y pensé, pues mira, si ahora fuera joven y empezara, pues igual, visto lo visto de lo que representa estar en la medicina pública, que te mueres en el intento, como quien dice, pues que podría ser una buena opción, ¿no? Pensé. Y bueno, entonces, pues... Pero nunca es tarde, cuando nos jubilemos podemos hacer eso. Cuando nos jubilemos podemos hacer eso, yo claro. Mi ilusión. Ah, sí, pues bueno. Sí. No, yo claro, pero empiezas a ver cuando te jubilas, pero un naturópata puede trabajar sin cobrar, pero nosotros los médicos para trabajar tenemos que pagar una póliza de responsabilidad civil obligatoria, que me informé en el colegio. Pero yo no voy a trabajar de médica.
Claro, pero si luego... Yo voy a trabajar porque soy tu amiga y... Ya, pero yo lo pregunté y me dijeron luego, ni que no cobres, digo, bueno, pero si trabajas en una ONG sin cobrar, no, también has de pagar No, pero si trabajas con tu título de médico. Pero claro, pero... Tú trabajas como voluntaria. Claro, pero ni que sea voluntaria, como eres médico, tienes... Bueno, no sé, supongo que hay maneras, ¿no?, de poder hacer, ¿no? Pero me quedé alucinada de decir, bueno, depende de cómo están las cosas, veremos la jubilación que nos queda, o sea que es como para decir, si además tengo que pagar 400 euros para poder hacer servicio, bueno, si los hay se pagan, ¿no? Pero bueno, igual sí, hemos de tener la esperanza, pero... Claro que sí, y tenemos que hacerlos vendrán. Pero pensé que, bueno, que son buenas opciones, ¿no?, de estos trabajos, que ahora la gente joven pues está buscando alternativas. Más me dijo mi hija, que es un modelo, para mí fue nuevo, ¿no?, porque me dijo, un compañero me ha dicho que hay esta charla y de botiquín homeopático y me ha invitado, ¿quieres ir? Digo, vale, y como tenía que preparar esto y aún tenía unas ideas así como para estructurar, dije, ay, pues me viene igual me da ¿no? una idea, y realmente esto de la bicicleta y todo esto, pues para mí es muy gráfico, y he pensado que, porque para mí me sorprendió, ¿no? Y bueno, dejamos el tema de la cooperativa y esperemos que iniciativas como este sigan y se desarrollen mejores opciones para la salud de todos. Entonces, pues bueno, de la salud hemos hablado del equilibrio y del desequilibrio, ¿no? Y sintetizando, pues el tema, tanto para mantener el equilibrio como para superar el desequilibrio, es potenciar las fuerzas curativas del organismo, potenciar la salud, mejorar nuestro nivel de salud si es posible o mantenerlo. ¿Cómo? Pues no estresándonos, respirando, estando más presentes, observando, y el triángulo que hemos hablado varias veces, y aún saldrá alguna otra vez, recordar la alimentación como pilar y el equilibrio entre la actividad y el reposo, ¿no? Y recordar esto, que la respiración es algo que sucede en nosotros, que es muy potente, tiene muchas posibilidades. Hemos visto la historia de Elsa Gidler, que ella se curó a través de este trabajo de observación y de respiración, y que a partir de aquí ha influenciado en la psicología y en los cambios de la psicología en el mundo. Entonces, pues bueno, recordar que a veces lo más sencillo es lo más potente, ¿no? La respiración es algo que sucede en nosotros, pero es necesario que estemos presentes y conscientes, no solo cuando hacemos una práctica de yoga o de meditación, sino llevarlo a una práctica global de procurar reconectarnos con la respiración y conseguir, cuando estamos tensos, pues lo que se decía antes a los niños, hacer 3 respiraciones suaves, lentas, uniformes, cuenta hasta 10 antes de reaccionar, ¿no? O sea, recordar esto, observarnos y estar presentes en la respiración, y no olvidar de observar lo que nos pasa, tanto sean emociones, hay miedo, hay angustia, te dicen algo y se te pone un nudo en el estómago, te duele la barriga o te duele aquí, pues escucharlo, que algo te está diciendo, ni que no sepas qué, pero lo has escuchado, le has prestado una mínima atención, ¿no? Y esto es sanador en sí mismo, como se está viendo y se está empezando a demostrar, ¿eh? Y bueno, pasamos a hablar del estrés, ¿no? El estrés, cuando hablamos de estrés pensamos en algo malo, y no es malo, ¿no? Es importante, para poderlo gestionar bien, recordar qué es el estrés. Entonces, ¿por qué sale esto? Una es la actual pone y la otra la siguiente. ¿Aquí cómo se te ve? Uno. Por eso. No pasa nada, no te preocupes. Se ha caído muchas veces y no ha pasado nada. A ver, no sé por qué. No pasa nada. No te has liado ya.
A ver, Ay, pollito. vamos a ver. ¿Y esto ahora cómo funciona? Espera, es que igual es esto. Porque A que ver. uno pone los cambios físicos y el otro pone el Sí, es estrés que antes a mí me salía. es beneficioso, entonces viene... Sí, no, es que antes a mí me salía. Bueno, vamos a hablar del estrés, porque el estrés no es nada malo. Cuando pensamos en estrés pensamos en una situación que no es una situación favorable, pero el estrés es la sensación que tenemos al reaccionar frente a determinados eventos y forma parte de este mecanismo de adaptación, ¿no?, del cuerpo, biológica. Es la manera en que el cuerpo se enfrenta a un reto y se prepara para actuar ante una situación difícil. Y esta situación que se crea en nuestro organismo nos da enfoque, nos da fortaleza, nos da vigor y agudeza mental. Es como antes de los exámenes, tienes estrés y a veces lo que no has estudiado, ¿no?, en todo el curso, en 2 días, te lo memorizas, luego lo olvidas, pero para el día de examen, ¿no?, tienes esta agudeza mental, esta capacidad de actuar, ¿eh? Y esto porque ocurre, nuestro cuerpo es perfecto, es una máquina maravillosa, y responde a situaciones activando el sistema nervioso y ciertas hormonas. El hipotálamo envía señales a las glándulas suprarrenales para que produzcan más adrenalina y cortisol. Bueno, esto es importante porque hoy se habla mucho de los chakras, pero cada vez más se está relacionando estos centros de energía que tenemos, coincide perfectamente con las glándulas de secreción interna. Entonces, hay la contrapartida energética, la contrapartida física, que es la glándula, y luego las secreciones hormonales pasan a la sangre. Entonces, por esto es muy importante estar equilibrados, porque todo está interconectado y todo repercute, ¿no?, cuando hay un desequilibrio. Estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca. O sea, tenemos una situación, por ejemplo, vamos conduciendo y hay un coche que hace una maniobra rara o lo que sea, pues aquí nos aumenta, el corazón se nos pone más rápido, nos aumenta la tensión arterial, el metabolismo, pero todo esto hace de que de una manera muy rápida podamos reaccionar, podamos hacer el giro adecuado y evitemos el accidente, ¿no? Lo mismo, pues esto, tienes un evento, una situación como un examen, pues aquello que haces el sprint final y todo esto se pone en marcha y ayuda a que se puedan hacer podamos actuar más eficazmente, ¿no? Estos cambios, como pone aquí, preparan a la persona a reaccionar rápida y eficazmente cuando siente tensión emocional. Entonces esto cuando es debido que son situaciones puntuales, pues entonces esto es beneficioso para el organismo. El problema es cuando es una situación mantenida en el tiempo, como muchas situaciones de trabajo o situaciones de estrés laboral, familiar, que es una situación sostenida en el tiempo, que entonces, claro, tú le estás pidiendo a tu cuerpo que vaya segregando más hormonas hasta llegar a un momento que se produce un agotamiento y, claro, como todo está interregulado, pues se te desajusta el organismo y hay muchas enfermedades pues, que pueden venir de estas situaciones, ¿no? Este estrés prolongado. ¿Por qué? Porque esto provoca una sobrecarga. Entonces, la sobrecarga sería debida a problemas, a presiones que no sean muy intensas, pues es aquello de cada día, muy prolongada en el tiempo, o una presión muy intensa. Y también problemas que los afrontas en soledad, ¿no? Esto también puede generar esta sobrecarga, ¿no? Yo pienso que esto es muy interesante de cara a la salud, porque esto lo podríamos relacionar con el tema
que ahora tan vigente de la nueva medicina germánica, ¿no? Que te habla que a partir de situaciones muy traumáticas debido al conflicto biológico, pues se provocan determinadas enfermedades, ¿no? Y sobre todo habla mucho de la soledad, ¿no? De la situación traumática y vivida en soledad. Entonces yo pienso que sabiendo esto, pues es importante estar disponible para escuchar, ¿no? A las personas que están pasando por problemas, ¿no? Y que por lo menos puedan explicarlo. Y esto descarga, siempre se ha dicho, me desahogo, ¿no? Voy a desahogarme, ¿no? Si no, hay un ahogo y esto repercute en el organismo, ¿no? Es muy interesante lo de la nueva medicina germánica, para mí, ¿no? Cuando empecé a oír hablar de ella, ¿no? Porque, bueno, supongo conocéis, ¿no? Sí, ¿Todas? sí, le he oído. Bueno, igual sabéis más que yo porque hace años que no estoy en el tema, pero hace muchos años cuando me llegó, ¿no? El saber que Hammer, me corregí si me equivoco porque no, a partir de la muerte de su hijo de una forma súbita enfermó y que su mujer también enfermó y él como médico, los dos enfermaron de cáncer y él como médico le extrañó que dos personas sanas enfermaran de golpe, ¿no? Entonces él empezó lo que hablábamos, ver qué podía haber pasado, cuál era la causa, que lo hemos estado hablando delante de una situación de desequilibrio, ver a qué lo podemos atribuir para poderlo abordar. Y entonces él vio esta correlación con determinadas pruebas de imagen que localizadas en un determinado sitio del cerebro según el conflicto biológico, ¿no? Y vio que no era tanto la situación que se había producido la enfermedad, este estrés intenso, ¿no? Como puede ser la muerte de un hijo, pero puede ser la muerte de un periquito o que tu pareja se vaya con otro, y el conflicto puede ser de pérdida o puede ser territorial, depende si lo vives como un tema territorial o puede ser por otros motivos, ¿no? Entonces no era tanto la situación, sino qué conflicto te provocaba a ti. Pero el saber que estos conflictos afectaban mucho si se llevan en soledad, ¿no? Esto hace pensar mucho situaciones que viven pérdidas familiares que afectan a los dos miembros de la pareja, como los padres que tienen niños con enfermedades graves. Entonces aquí ves la importancia porque claro, si una pareja, como fue el caso de ellos, hay la pérdida de un hijo, pues supongo que para no afectar al otro se lleva bastante el silencio, ¿no? Entonces la importancia en estos casos de que puedan tener vías, ¿no? de poderlo asimilar y prevenir que puedan haber consecuencias para la salud de los padres, ¿no? Esto me pareció muy interesante, ¿no? Porque es un gran campo para sensibilizarnos de cara a la prevención. Bueno, volvemos a lo mismo. Para evitar el estrés, pues tendríamos que llevar un ritmo, que hubiera un equilibrio entre la actividad y el reposo. ¿Qué pasa? Muchos trabajos, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Entonces ves otros países que trabajan tranquilos, a su ritmo, en cualquier ámbito, y aquí, por ejemplo, en la medicina se considera normalísimo que en 5 minutos o en menos se tenga que atender a un paciente, explorarlo, vestirlo, desvestirlo y registrarlo y hacerlo todo y además hacerlo bien, ¿no? Entonces esto, bueno, parece que sea ciencia ficción, ¿no? Porque en qué mente cabe que esto se puede hacer, que con una buena resolución de cara al paciente y de cara al propio profesional, ¿no? Entonces, actualmente, pues los profesionales de salud, que es lo que yo conozco, y supongo que en muchos ámbitos, pues están perdiendo la salud por este motivo, porque no hay este equilibrio entre la actividad y el reposo, porque una cosa es un día, una guardia difícil, un día difícil que se complica, pero la otra cosa es cada día vivir en esta situación, ¿no? Entonces, pues recordar esto, ¿no?
tenemos la opción de respirar, de observar y de alimentarnos bien si nos queda tiempo para prepararnos la comida. Y bueno, entonces, para gestionar este estrés, encuentro muy interesante porque es una herramienta práctica el tema del toque para la salud. El toque para la salud, según lo que he revisado, viene de la kinesiología, cuando el doctor George Woodhead o algo así publicó este libro, ¿no? En los años 70. Entonces está basado en puntos de acupuntura, y hay una serie de técnicas muy sencillas que también se han recogido en el Brain Gym, estas técnicas que te ayudan a equilibrar. El concepto básico es también desde un punto de vista amplio y holístico, como hemos hecho antes la revisión de salud, porque el concepto básico es que existe una fuerza vital que de forma natural mantiene el bienestar en la salud. Entonces, desde la liberación emocional, se ponen 2-3 dedos en las protuberancias frontales, con los dedos, con las manos en esta posición, y entonces te lo puedes hacer a ti mismo o se lo puedes hacer a otra persona, y entonces le pides a la persona que reviva la situación que le está condicionando, que le está afectando, que no está digerida, una situación que provoque pensamientos reiterativos, que vuelvas a ello, puede ser reciente, puede ser antigua. Entonces, si se lo haces a otra persona, pues en la camilla o en la silla te pones detrás, le pones los dedos, 2-3 dedos en estas prominencias frontales y le haces que recuerde la situación, que empiece desde el comienzo y la recorra como si fuera una historia hasta llegar al final, ¿no? Se puede repetir, hay una técnica que te habla de repetir 3 veces, reviviendo la historia. Entonces, si esto te lo hace un profesional de kinesiología, o sabes kinesiología, hay la opción de con el test muscular, testar si testas previamente la situación traumática, entonces el músculo está debilitado, le haces aguantar, dices resiste y ves que te baja, porque al recordar la situación como está afectando, te desequilibra, pues te baja, ¿no? Le dices aguanta el brazo y baja. Haces que reviva esto 3 veces poniéndole estos 3 dedos aquí y testas, y si ya está fuerte quiere decir que ya está, que sigue estando débil, repites 3 veces. Hay esta opción protocolizada de esta manera. Otra opción, que es lo que yo había practicado cuando hacía kinesiología, es simplemente le dices a la persona que piense en la situación, pones los 3 dedos, la persona va pensando en la situación y llega un momento que tú notas que las pulsaciones de ambos lados se equilibran, o sea, van al mismo ritmo. Al principio, ¿no? Si pones los dedos en la prominencia y tiras un poco estirando la piel, llega un momento que notas estas pequeñas pulsaciones. Y al principio, si te fijas, no van sincronizadas, igual una va por delante que la otra, pero a la que el tema está resuelto, están sincronizadas. También a veces lo que se da es que la persona ya no puede pensar más en el tema. Habitualmente cuando hay un tema que nos afecta, le podemos dar vueltas y vueltas y nuestra mente no tiene fin en ello. Parece como un disco rayado, pero haciéndolo de esta manera, yo recuerdo estarlo haciendo. Como sabes que si ya está el proceso terminado, pues la persona ya no puede pensar más, pero también tú lo notas porque las 2 pulsaciones se sincronizan, o sea, pulsan las 2 al mismo tiempo, entonces tú lo notas porque notas esto, entonces le dices a la persona, ¿estás en ello? Dice, no, ya hace rato que no puedo seguir pensando, o a veces la persona te dice, ya está, ¿no? Si lo ha hecho otras veces. También notas porque ves como que respira como más amplio, más relajado, que hay un cambio en el estado de la persona.
En todo caso, bueno, depende de la situación, puede tenerse que repetir, pero es algo que delante de cualquier situación cotidiana que nos afecta lo podemos hacer, o también se puede hacer en esta postura, una mano en la frente, la otra en la nuca y así. Así es como que después hablaré de él, lo explica este libro, que este libro es de Gordon Stokes, que habla de qué fácil es orientado a los niños, es la aplicación de estas técnicas para los niños para mejorar el estrés, ¿no? Qué fácil es aprender sin estrés. Entonces es el lenguaje para un niño de 10 años, se recomienda que lo lea con algún familiar, pero son técnicas que él mismo se le propone que las puede hacer o que las puede hacer un familiar con él. Luego hablaremos más de este tema. Esta primera técnica que hemos hablado es el test de la liberación de la tensión emocional. Luego está el switching. El switching es un ejercicio de equilibrio físico, energético y emocional. O sea, equilibra a nivel físico, emocional y energético. Va bien para cuando se está estresado, cuando tú trabajas con kinesiología, lo haces completo, simplemente haces este ejercicio, una mano en el abdomen y la otra aquí encima de las clavículas y entonces frotas. Entonces esto ayuda a equilibrarse, ¿no? Porque cuando estás trabajando con kinesiología, pues como tú testas, pues necesitas estar equilibrado porque tú eres el instrumento, no es un aparato, entonces... ¿Nos puede explicar un poco, a nivel rápido, a vista de águila, qué es la kinesiología desde tu visión? Bueno, la kinesiología es una técnica... ¿no? Es una técnica que se hace un test muscular y tú vas testando todos los meridianos y entonces ves dónde está desequilibrado. Entonces hay unos puntos neurovasculares y neurolinfáticos que algunos son los que se utilizan aquí. Si hay un desequilibrio en un meridiano, pues es frotar, hay unos mapas, frotas aquí, hay unos puntos, ¿no? Entonces haces un test muscular que testas cómo está todo el sistema y entonces reparas. Viene a ser así, o sea, ¿no? Este señor es reciente, o sea, empezó en los 60 y en los 70 hizo el libro y se desarrolló la kinesiología, ahora se está utilizando bastante, ¿no? Para mí es el inconveniente, ¿no?, de que necesitas estar tú bien para hacerlo, bueno, como todo lo que hemos hablado esta mañana, que no puedes dar aquello que no tienes, y hemos explicado la historia de una mamá y un niño que se fueron a ver un sabio porque la niña comía muchos caramelos y tal, y para buscar una solución, y el sabio le dijo, vuelve dentro de un mes, y cuando volvió le dijo, no has de comer caramelos, y la mamá toda dice, bueno, ¿por qué no se lo dijiste hace un mes? Dice, es que hace un mes yo también comía caramelos, ¿no? Entonces, para mí es muy significativo, por esto la situación que se vive actualmente en la salud es alarmante, porque en la situación que estamos los médicos, ¿cómo podemos nosotros aportar salud si la estamos perdiendo día a día, ¿no? Entonces, es un tema que ni que quieras no puedes dar aquello que no tienes, ¿no? Entonces, claro, yo lo estudié hace años, pero luego, bueno, también solo trabajo en la medicina pública, no se ha dado, y con lo que me he quedado son con estos, ¿no? Porque son cosas muy prácticas. Ahora, relativamente recientemente, fue al Biocultura de hace 2 o 3 años y presentaron este libro y lo repesqué, ¿no? Pero son estos mismos ejercicios, ¿no? Entonces, claro, esto es muy práctico porque un día de estrés, pues son cosas que te ayudan a gestionar tu salud. Claro que has de rectificar aquello, ver qué has de rectificar de tus hábitos, de tu ritmo de vida, ¿no? Pero bueno, si tienes algo y no dependientes de un terapeuta para equilibrarte o puedes ayudar a tu entorno familiar, lo encuentro súper útil, ¿no? Y por esto he querido aportarlo hoy, porque he pensado que los papás
para los niños y también el estrés que padecen los niños por cómo está el sistema educativo, por la presión que hay con las relaciones, para todo era útil, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, hemos hablado del test de liberación. Esto por internet hay cantidad de cosas, hay vídeos que te lo hacen, o sea que si os interesa, que no es necesario comprar libros, ¿no? Y que es muy sencillo, es que además no hace ningún daño, ¿no? En cualquier tratamiento valoramos que vamos a ganar, que vamos a perder. Quien no se lo cree no te hace nada, pero por poner los dedos así y pensar en el problema, ¿no? Pues puntualmente pues daño no hace y bueno, está refrendado y esto, ¿no? Pero a veces las cosas sencillas o autónomas les damos, ¿no? Que te permiten una autogestión, pues a veces no se les da bastante importancia, ¿no? El switching es lo que hemos hablado, de equilibrar. Entonces, el switching tiene 3 puntos, ¿no? Se hace primero, podemos hacer así, que estamos en un momento, pues nos hacemos así, que estás estresado, vas al baño o entre visita y visita, te haces un poco así y allí... Claro que es cambiando las manos, ¿no? Sí, primero a un lado, siempre los dos lados, claro, porque todo esto yo no sé muy bien porque no he estudiado las bases, son puntos de acupuntura, pero lo que realmente es que te da la impresión es, si más no, mientras lo haces respiras y te tomas un tiempo para ti, ¿no? Pero en un momento dado, en un trabajo que tienes una pausita, pues estás muy pasado, pues puedes hacerlo. Luego es la manera completa del switching, que es una mano sobre el abdomen y la otra en estos dos puntitos, estos huesecitos de las clavículas, y entonces vas al lado y lado, así, haces un lado, cuando te parece no hay tiempo, vas al otro, lo mismo, los dos dedos en estos dos puntos, que según he leído es el punto 27 de riñón, yo no sé acupuntura, no he estudiado, 27 de riñón, y entonces haces así. Que el riñón, al frotar el riñón, parece que desaparece, descansa el riñón y que se aloja el miedo. Claro, todo es muy interesante poder llegar, ¿no?, a las propias conclusiones y hacer la síntesis y encontrarle explicación, ¿no?, a todo. Entonces haces aquí y cambias. Y luego el último punto, hay puntos que te lo explican y no, mano derecha sobre el abdomen, mano izquierda sobre el sacro. Póntelo sobre la chaqueta si no. Vale, mano izquierda sobre el sacro. Y luego cambias. Puedes frotar o simplemente ponerlas. Yo pienso que poniéndola aquí, entonces supongo que... y el de anterior del switching lo mismo, estos dos dedos, así, dos, así. Estos son los puntos de vasoconcepción. Y así, así. Y cambias, que de hecho, bueno, así. Entonces esto le llaman el switching, ¿no? Entonces el siguiente, que ya lo tenemos aquí, es el anclaje de Cook. El anclaje de Cook consiste en cruzar las piernas, cruzar los brazos y brazos para acá. Y aquí nos quedamos. Esto lo podemos hacer en la cama, antes de dormir, en un momento que nos relajamos, sentados, y luego podemos cambiar. A mí no me da tiempo a cambiar. A mí no me da tiempo a cambiar. En el primero me duermo ya. Y entonces podemos cambiar o no cambiamos si nos hemos dormido. Bueno. Cuando pones aquí encima, ¿cómo haces? Así, la mano. ¿Esta cuál encima? Al revés. Eso, ¿no? Si tengo esta pierna así, pues esta mano así. A mí no me da tiempo. Entonces así, las... Claro, encima. Boca arriba en la cama, ¿no? Ya.
A la 1 de la mañana. Boca arriba, Y entonces, boca arriba en la cama, bueno, ¿no? este le llaman también, hay vídeos. ¿Qué es el anclaje de Cook? El anclaje de Cook, lo mismo, Ya, si te utilizarse cuando nos sentimos estresados. Hay información de kinesiología y de estas Ana, el técnicas. anclaje de Cook, que es para las personas que padecen que no pueden dormir, ¿has dicho? Bueno, puede ser antes de dormir, si te quieres equilibrar, relajar, es para cuando estás estresado, equilibrarse. Bueno, lo que ya os digo, que no soy una experta en el tema. Pero es un mudra corporal, ¿no? Pero es Seguro. Un mudra completo, de asana, ¿no? Sí, Incluso yo los pies. recuerdo Eso que lo hacemos nosotros en yoga, Es que esa postura. así, cuando yo la he revisado, no salía, pero yo cuando No, lo pero- aprendí, pero no cuando segura. cursé los No, cursos de kinesiología, además cuando lo hacías, La lengua. ponías la lengua en el paladar. Claro, para que conecte todo el circuito, ¿no? Ponías aquí, cuando lo he revisado no lo he encontrado, por eso no lo he puesto, pero sí que recuerdo que yo, y con esto me quedé, o sea, que para mí los cursos, lo otro, para mí, claro, o te dedicas, porque lo que aprendes y luego no lo practicas, pues lo pones en práctica, se olvida y es muy concreto, pero para mí esto pienso que vale la pena. Actualmente se está promocionando bastante, ¿no? Y luego hay terminas con esto. Claro, es un mudra en sí, es un mudra, totalmente. Claro. O sea, es poner, ¿no? Pienso a la práctica global, ¿no? O sea, estas herramientas útiles que hay para equilibrar el organismo, pues extenderlas y aparte... Kumara hace ese mudra, pero con estos dos dedos libres. De una forma muy, parece que va pegado y los dedos de una manera muy sutil y tiene los dos dedos libres. En muchas fotos podemos verlo a Kumara así. Otra vez lo podemos ver así, a Kumara. Entonces, Él hace mudra. Y esta también. luego aquí está lo ponemos para que se vea. Está este póster, que es un poco la síntesis. Te recomiendan beber agua antes por si no estás bien hidratado, no hace el efecto que tendría que hacer, ¿no? Entonces explica el switching, las 3 modalidades, que ya es la diapositiva que ha salido, los movimientos contralaterales, que son los que explicaré ahora, los de la visión, que ahora lo explicaré, la audición, que es tocarse los pabellones auriculares, y esto el anclaje de Cook sentado, y la de las manos, y aquí pone en catalán, bueno, se entiende, ens connectem, nos conectamos, entonces es todo propone pues hacer esta secuencia, ¿no? Esto sería muy práctico, por ejemplo, en estas aulas de niños que están haciendo dentro del colegio, que tienen dificultad de aprendizaje y tienen estas horas con un profesor aparte, en pequeños grupos, pues sería una cosa muy útil a que se pudiera hacer antes, ¿no? De hecho, se está extendiendo, igual que en la medicina hay personas que al ver que las herramientas que tenemos nos quedan cortas o provocan muchos efectos secundarios, y hemos un poco buscado y estudiado otras cosas, pues también hay muchos maestros que lo ponen en práctica, como ahora hay muchos maestros que están haciendo meditación, el mindfulness, todas, ¿no? O sea que realmente, pero esto realmente es sencillo y podría ayudar mucho a estos niños, ¿no? Que están bloqueados. De hecho, este libro, que ahora hablaremos un poquito de él, es lo que plantea en este lenguaje para los niños que están aprendiendo y están bloqueados. Aquí la siguiente es los movimientos contralaterales. Esto ya cuando hice el posgrado de medicina natural, ahora ya pienso 20 años, no recuerdo exactamente, ya recuerdo que lo hicimos, o sea que no es nada muy nuevo. Dentro de las clases distintas que hacíamos, pues nos pusieron música y bueno, a movernos así, claro, 20 años atrás, pues saltaba, botaba, y ahora con bastante esfuerzo solo eso. Pero esto, estás estresado o antes de empezar el cole, la clase, pues según qué clase,
¿no? Cuando ya llevan muchas horas, pues aparte de la relajación, pues los niños podrían hacer estos movimientos contralaterales que les encantaría, ¿no? Si les ponen música. Igual después el problema sería que se volvieran a sentar en la silla, ¿no? Pero si después se hace la meditación o la interiorización, ¿eh? Y aquí el póster que ya os he mostrado, ¿eh? Entonces también todo esto es lo mismo. Bueno, me he olvidado de enseñaros este movimiento, que aquí en el libro este... Sí, aquí lo viene a ser, es lo mismo, ¿no? Porque hay cosas que... Porque aquí mezcla el toque para la salud de kinesiología y el Brenchini, que también está muy... ¿no? Que hay distintas disciplinas, ¿no? Entonces aquí en este libro se habla de mejorar la letra y propone hacer este movimiento, entonces dibujar un 8 tumbadito, ir mirando por el agujero. Solo así, solo hacer el 8. Sí, sí. El 8 tumbado, ¿no? Que sería el símbolo del infinito. Del infinito. O sea, ¿y eso es para mejorar la letra? Bueno, aquí te lo plantea en este libro cómo mejorar la letra. Ajá. Te dice que escribas frases en un trozo grande de papel, tal, luego hagas esto. Bueno, supongo que si te equilibras, pues entonces tu letra está más organizada y te mejorará la letra. No me llega a la mente rápido, me ha llegado el reflejo de hacerlo en 3 partes, una parte grande, así que lo hagan grande el 8 y luego cada menos pequeña te hacerlo chiquito y luego volver a grande. Entonces parece que es como una orientación espacial. Chulo. Claro. Entonces la secuencia anterior que habíamos visto, pues era beber agua, el switching, los movimientos contralaterales, esto que se ve aquí es el 8, tocarse y, claro, como supongo, no sé por qué, pone audición, supongo que como en el oído tenemos los puntos de auriculoterapia, pues movilizar, pues también debe coordinar los hemisferios o activarte o equilibrarte, y la relajación con el anclaje de Cook. Entonces, bueno, este libro es el libro de Gordon Stokes, que bueno, esta es la portada, que fácil es aprender. Entonces aquí lo resumiremos un poquito, pero te habla de los bloqueos y lo explica como si se dirigiera a un niño pequeño, bueno, de 8 años, ¿no? Entonces aquí habla de un bloqueo, de un tiburón que tenía, o se les explica, un tiburón, había una pared de cristal y se ponía comida al otro lado, parece recordar. Entonces el tiburón iba a la comida, se pegaba un porrazo, volvía y ya está, volvía a intentarlo, otro porrazo, pues ya no lo hacía más, ¿no? Entonces sacaban la pared de cristal, pero si le ponían comida ya no iba, porque quedó condicionado por esta situación, ¿no? Entonces, y entonces lo pone como un ejemplo de bloqueos al aprendizaje. Supongo que, claro, lo que hablábamos también esta mañana, ponemos etiquetas, a un niño que se porta mal le decimos que es malo, claro, estamos dando fuerza a determinados comportamientos. Un niño se portará mal, pero no es malo, pero si el oigo es malo, cada vez se porta peor. Para mí es como si le dieras este papel de una obra de teatro y te lo escenifica de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues yo pienso que está muy orientado como para el niño que tiene problemas de aprendizaje y que a veces ni que se esfuercen les cuesta, ¿no? Entonces, pues pone este ejemplo de decir, mira, el tiburón se quedó bloqueado, pues tú si no aprendes, ¿no? Yo pienso que es como bastante terapéutico, ¿no? En este aspecto. Entonces, habla de otro ejemplo, de Quique, que iba a la escuela y cuando pasó cerca de una casa donde había un enorme perro negro, el perro ladró y se abalanzó sobre él. El perro le asustó tanto que nunca volvió a tomar este camino para ir a la escuela y evitaba encontrarse con el perro, ¿no? Y entonces Quique creció y olvidó lo que había pasado, pero el perro negro, con el perro negro cuando él era pequeño,
pero ahora siempre que ve un perro se siente incómodo y evita acercarse a él, ¿no? Y dice, bueno, esto es un bloqueo, ¿no? También en la escuela, una niña que le hicieron leer en alto, leyó mal y se rieron. Y entonces a partir de aquí, cuando le hacían hacer cualquier cosa, se bloqueaba, ¿no? Y entonces dice, deja que te cuente un secreto. ¿No sería maravilloso tener a alguien mirando por encima del hombro que respondiera a todo lo que quieras saber? Alguien que supiera cómo te sientes, que pudiera aconsejarte de qué es lo mejor que puedes hacer en cada situación. Bien, pues ya tienes a ese alguien, es tu yo real, ¿no? Lee esto atentamente y sabrás por qué tu yo real puede ayudarte si tan solo le escuchas. Tu yo real sabe cuando estás enfadado. Si no fuera así, ¿cómo sabrías cuando estás enfadado? Quizá pienses, yo ya sé cuando estoy enfadado. Sí, y es únicamente tu yo real quien lo sabe. O sea, que realmente lo sitúa en este punto del observador, ¿no? La emoción o el enfado está allí, pero yo lo observo y poderse situar en este papel de observador para poder que la situación se sane, ¿no? Yo pienso que es interesante este enfoque en este libro, ¿no? Y entonces aquí habla cómo cambiar los sentimientos de experiencias pasadas y hace el ejercicio de liberación de la tensión emocional, pero así, ¿no? Y lo explica. Y entonces aquí habla del switching como puntos mágicos para flotar que te ayudan a pensar con más claridad, ¿no? Y entonces lo explica. Aquí cómo mejorar tu letra y te explica el ejercicio del 8. También aquí te habla de qué puedes hacer si leer te cansa o te adormece. Y entonces habla de frotar los puntos de la visión situados detrás de la cabeza, a la altura de las orejas, mientras moviendo los ojos al lado y lado, te explica, ¿no? Esto no sé de dónde, ¿no? Aquí, ¿qué puedes hacer cada día para ayudarte en el aprendizaje y la coordinación? ¿No? Y te explica que el cerebro tiene dos partes, la derecha y la izquierda, y te habla de los movimientos contralaterales. Aquí propone hacer este ejercicio de marcha cruzada y después hacerlo sin que sea contralateral y terminar con el contralateral. ¿Ves? Dice, repite este ejercicio por lo menos 9 veces. Empiezas con el contralateral, continúas con el que levantas brazo y levantas pierna y la juntas con el brazo del mismo lado, lo haces 9 veces y terminas con el contralateral, ¿no? Y aquí mejoran los exámenes y te propone otra vez esta modalidad de tensión de la liberación emocional, no sé si tiene otro nombre, pero esto es un ejercicio bueno. El niño está nervioso, está en la cama, le cuesta dormir, pues así como que le hace un cariñito, le pones así, dirás, ¿no? Incluso se lo explica, yo es que tengo un niño con 10 años y todo esto lo viene a enseñar, así que... Bueno, dice que el libro... Se viene de lo que hago después, voy a enganchar el libro, jugando con él, vamos los dos a leer el libro y lo vamos a practicar los dos. Claro. O sea, es lo ideal. Claro, porque es sencillo y nos viene muy bien a ideal, nosotros y a ellos. A ver, genial. Genial totalmente, ¿sabes? Es que lo he visto claro. Pues mira, ¿no? Esto he pensado, ¿no? Repescar esto, a mí también me ha ido muy bien porque son cosas que he hecho y que las olvidas y para pensar qué cosa podía ayudar a los papás con niños, ¿no? Ya que hablábamos de salud y que no fuera una teoría sino algo que la gente se llevara a casa y sirviera, pues he pensado que he recordado, ¿no? Entonces claro, a mí me ha ido perfecto de repescarlo y de alguna manera pues refrescarlo y tenerlo más presente. Bueno, este es el libro. Bueno, esta es una foto de las montañas azules que había puesto para terminar la sesión de la mañana, pero terminamos aquí. Bueno, ahora lo que queda lo podemos pasar rapidito. La salud y las estaciones, esto es un libro.
Yo he traído los libros que me han marcado, tampoco igual habrá mucho tiempo, los he dejado por allí. Te digo que le he hecho una foto Ahora. al ISBN. Está grabando. Bueno, un poquito, ya lo he explicado antes, de que trabajo en la medicina pública y que para mí llegó un momento que me vi que no había bastantes herramientas, ¿no? Y también para mí era muy frustrante cuando un niño se enfermaba mucho ver que le hacías una analítica, estaba todo bien, no había anemia, las defensas estaban bien, pero el niño enfermaba más de lo normal. Y entonces, como yo le digo a una mamá, su niño está bien, ¿no? Pero el niño estaba enfermando mucho o está enfermando mucho, ¿no? O como pasa también en medicina general, que la gente tiene dolores y te dicen no tienes nada, pero tú tienes tu dolor o tu dolor de cabeza o tienes dolores y fibromialgia, pero te dicen estás bien, pero tú sabes que no estás bien, ¿no? Entonces, en aquel momento, que no lo he puesto aquí, hubo un libro que me marcó mucho. Primero empecé con temas de medicina natural, que ya me ayudaron, los clásicos que os he hablado, del doctor Eduardo Alfonso, pero luego lo encontraba como corto, ¿no? Y entonces me llegó a las manos el libro de la enfermedad como camino, no sé si lo conocéis, ¿no? Y entonces aquí me dio una visión mucho más amplia. Y luego me cayó en las manos este libro, por casualidad, que estuvo unos años, me parece que no se encontraba, ahora ya hace años que se vuelve a encontrar, ¿no? Y este libro, La salud y las estaciones, del doctor Relson Haas, que ahora para revisarlo he mirado, pensaba, como la mayoría de los libros que he traído ya no están estos doctores, ¿no? Y me sorprendí que tiene 5 años más que yo, ¿no? O sea que no es una persona muy mayor, tiene un centro de medicina holística no sé si California, o sea, en América. Entonces a mí este libro es muy amplio. Este libro se puede encontrar porque he visto que en internet la primera parte, que es la introducción, está toda. Luego cuando ya empieza a hablar de las estaciones ya no está, pero en el Books del Google se encuentra esta parte. Entonces yo encontré que hacía una síntesis y claro, estamos hablando del 1990, o sea que este doctor debía tener 30 y pocos años, pero realmente te sorprende que haya hecho una obra que haya perdurado tanto y para mí está muy bien porque da una visión más amplia, ¿no? Con más herramientas. Entonces, él, aparte de que en el libro va tratando cada estación, lo relaciona con los puntos de acupuntura, que yo no sé acupuntura, pero como la acupuntura relaciona cada meridiano con una emoción, es una manera de entrelazar de una forma estudiada, científica, las emociones y el cuerpo físico, ¿no? Entonces, da muchas pistas, ¿no? Y te abre bastante, ¿no? La mente, la concepción de salud. Aparte, que en su tiempo, ahora ya conocemos muchas terapias, pero en el tiempo que se editó la primera edición de medicina natural se sabía poco y él pues tanto en la introducción como en cada capítulo, que hay uno para cada estación, pues te habla de la reflexología, del ayuno, de la alimentación, o sea, que igual habrán cosas, no sé si las ha cambiado en las nuevas ediciones, que pueden, ¿no? Que se ha ampliado, que se ha aportado cosas nuevas, pero para mí fue un descubrimiento y durante unos años, pues para mí era un libro muy querido y me siento muy agradecida a este señor de que lo haya escrito. Entonces, este libro, ¿qué aporta? No, esto es una frase de él, tenía, o sea, parte de... ¿no? Bueno, esta es una frase de Benjamin Franklin, 1 gramo de prevención es mejor que 1 kilo de curación. Y entonces, este libro aporta que tenemos que movernos con las estaciones sintonizando con ellas, ¿no? Entonces, empieza después del inicio, ¿no? Pues te habla de la primavera, ¿no? Y entonces te dice
que es la estación verde, es el momento de la planta, durante estación nosotros florecemos como la naturaleza, o sea, que te ayuda a sintonizar con la estación. Nosotros formamos parte de esto más amplio, entonces es muy importante sintonizar con el momento que estamos. Es distinto el ritmo de vida que hacemos en invierno que en primavera, la alimentación, y tendríamos que actuar en sintonía, ¿no?, con ello. Entonces, por ejemplo, de la primavera te dice que el color es el verde, entonces si te gusta mucho el verde o poco el verde, puede ser que tengas un trastorno del elemento de la estación de la primavera, y también los ojos son el órgano sensorio, o sea que cualquier desequilibrio del elemento madera, que es el de la primavera, te puede afectar a los ojos, y los órganos son hígado y vesícula biliar, y sobre todo hay una serie de recomendaciones, ¿no? El equilibrio de la primavera, pues limpieza del cuerpo y el hogar, eliminación, ejercicio, huerta, verduras, brotes, creatividad, entusiasmo. El desequilibrio, permanecer en la vieja materia, exceso, congestión, pereza, exceso de comida, o sea que te va guiando, ¿no?, en que te sintonices. En verano, pues para estar equilibrado, pues mucho sol, diversión, ejercicio vigoroso, sudoración, bueno, su visión, o sea que te ayuda a entender cómo nos vamos a ir moviendo con las estaciones y sintonizando con ellas. Muy interesante para mí la estación del verano tardío. Muchas enfermedades se agudizan en primavera o en verano tardío. ¿Por qué? Porque empiezas la primavera, empezamos el movimiento hacia afuera después del invierno, como los brotes que van saliendo, vamos hacia afuera, en verano más, y esto nos gusta, pero llega un momento que nos hemos de replegar, como decíamos antes, todo el movimiento es hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y entonces si no entramos en sintonía, en los ritmos, entonces nos desequilibramos. Entonces el verano tardío es la estación de transición entre el verano y el otoño. Entonces es una estación que es importante de pararnos, de centrarnos. Es un tiempo corto, lo que llaman el veranillo de San Martín, entre finales de septiembre y primeros de octubre, y entonces es un momento de ya prepararnos para volver hacia dentro otra vez, ¿no? Hemos ido primavera, verano hacia afuera y luego hemos de replegarnos hacia adentro. Y es una etapa que hay muchas patologías que empeoran en el inicio del otoño, ¿no? Entonces, bueno, esto lo he encontrado interesante. Si alguno os interesa, pues esto podéis encontrar. ¿Cómo se llama el doctor? El doctor Elson M. Haas, H-A-A-S. Y el nombre del libro, La salud y las estaciones. Bueno, todo esto son cosas del libro, ¿no? Pero las vamos a pasar, que es lo que hemos... que habla de 7 normas, come solo lo que necesites, comer despacio, no comas las 2 horas antes de irte a la cama, bueno, las claves de la salud. Bueno, esto también son 10 conceptos para la salud de los hijos, pero bueno, más o menos hemos ido hablando de ello. Ana, esta presentación la incorporaremos en la web de la escuela, ¿no? Ah, sí, sí. Son M. Haas, ¿no? Elson M. Haas. Bueno, es H-A-S, sí, estaba mirando y tiene novedad. Entonces, bueno, es más que nada, para mí ha sido útil y habla, también dentro del libro está la lista de alimentos ácidos, alcalinos, ¿no? Que sabemos que una dieta demasiado ácida pues favorece determinadas patologías, ¿no? Entonces ya en su tiempo, ahora está muy de moda, pero estamos hablando de un libro que esta edición me parece que es de los 90, ¿no? Y del 81, y ya tenía en su libro la lista de los ácidos y alcalinos, que ahora parece la bomba, ¿no? Que no es, pero... Bueno. De todos modos, esos libros
el libro de la ácido y la alcalina, recuerdo yo cuando era chico, yo también tengo una edad. Y eso es de la época de 1930 o así, un médico alemán, premio Nobel de Medicina, el que lo sacó. O sea que no... Sí, es que hemos revisado en este tiempo, 30, 40, habían los pioneros de la medicina, el padre Tadeo, el que inició y extendió la hidroterapia, el doctor Lezaeta de Chile, que fue su seguidor. Hemos hablado que son dos libros clásicos de medicina natural, el doctor Eduardo Alfonso, que también lo habló. Es que realmente hubo un momento de auge en la medicina natural, pasó un tiempo que hablar de medicina natural y de estas cosas era ser muy raro, y ahora se ha extendido, pero del árbol, del tronco, han salido tantas ramas que te pierdes, ¿no? Y cada uno le pone su nombre y su sello, pero es un copia y pega. Algunos no, pueden estar innovando, ¿no? Pero bueno, se ha promocionado tanto, y lo que hablábamos, que hay gente que va a esa terapia, la otra, sí, cualquier terapia te ayuda a recuperar el equilibrio, y esto ya lo tenemos en el organismo. Si necesitas algo, prueba una y deja al cuerpo que haga su trabajo, no una a la otra, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Que lo mejor, ¿no?, es dejar al organismo y ayudarlo, porque si haces muchas terapias pero no das las condiciones al cuerpo para que se ponga en marcha tu sistema adaptativo, ¿no?, la Vix Natura Medicatrix que llamaban los clásicos, pues no hacemos nada. Es que antes me ha llamado mucho la atención, disculpa un segundo, la atención me ha llamado cuando hablaba de la glándula endocrina, de la segregación de hormonas de la glándula endocrina. Levantar un poco la voz para que se oiga. Sí. Y a mí me ha llamado mucho la atención por el estudio de la hipófisis y la epífisis. Pero también me llama mucho la atención porque un breve estudio muy a vista de pájaro que hice hace poco sobre mi ciudad, Córdoba, y sobre mi región y un poco sobre España, sobre la fluorización del agua y los efectos nocivos que tienen para esas glándulas, que serían, esotéricamente hablando, holísticamente hablando, las glándulas que nos permitirían evolucionar de mejor manera. Y cómo se está desde la sociedad, entre comillas, con los que mandan entre la sociedad, se está fluorizando el agua para que... ¿Por qué no viniste esta mañana, chiquito? No podía. Pues eso, la fluorización del agua. Como antes hablo del agua, hablo del agua al principio. Primero hay que beber agua, pues si un niño está hidratado. Luego va a ser el tema de los 8, luego todo lo que he explicado ahora. Pues si al principio ya bebemos agua fluorada, lo otro puede valernos mucho, pero la glándula se calcifica. Y lo que realmente debería de dar su efecto auténtico, va a darlo una 100 millonésima parte menor a lo que debería de darse natural. Claro, es que esto es las glándulas de secreción interna, cada centro energético está correlacionado con una glándula y todas están interconectadas. Hay un mecanismo de feedback que tú subes una, ¿no?, y entonces hay un proceso de regulación. Entonces por esto los tratamientos con cortisona, das cortisona, pero la das desde fuera, la propia cortisona del organismo ya nos segregamos. Pasa lo mismo con antidepresivos, endorfinas. Tenemos esta capacidad, pero si ya lo damos de fuera no lo segregamos de dentro, ¿no? Entonces todo está interrelacionado. Claro, el flúor afecta, ¿no?, pero es que las aguas, que hubo un tiempo que incluso habían estudios que te decían mejor la del grifo que las embotelladas, pero los clásicos hablan mucho del agua pura. Estos libros que he traído, agua pura, o sea, lo ideal sería ir a buscar agua de manantial, agua viva, agua corriente. Si aún hay algún sitio, ir con la garrafita. Hay algunos sitios en Córdoba todavía que tenemos ese privilegio. Entonces, recoger, si aún no nos lo cargamos del todo, porque claro, todas las aguas se venden y se están gastando los recursos naturales, porque también lo que se envasa en plástico, también hay el problema de que los plásticos de las botellas, no estos buenos que ahora se hacen las fiambreras, o sea, cuando te llevas la comida, o sea, esto puede ser perjudicial. Ahora se ha visto que algunos biberones de estos que ponen los papás en el microondas
si son plásticos que no son de esta calidad, llevan una sustancia parecida a los estrógenos, ¿no? Entonces produce una reacción, ¿no? O sea, que el organismo identifica como si fuera un estrógeno, o sea, que realmente los plásticos, si las aguas embotelladas están estos plásticos no adecuados por esto te dicen que no reutilices las botellas y ahora te venden estas botellas súper caras para beber agua que te dicen que el plástico no tiene ningún problema. Entonces, estas botellas, la agua embotellada tiene el inconveniente de que igual tú la compras, igual en la tienda la tienen fuera al sol, ya con el contacto con el sol y el calor, este plástico repercute en el agua, pero es que además puede ser que la fábrica la hayan tenido al sol allí, por esto se tendría que volver a envases de cristal o como antiguamente que la gente tenía la garrafa de 5 litros, ¿no? La llevaba a la tienda. Sí, o hay también un dato de ozonificar el agua, que lo hacen por ahí arriba, en Alemania se hacía... Sí, o sea, de tratar tu agua, sí, pero si lleva flúor te lo llevará, no sé qué parte lo sacará, y también hay gente que respecto al agua del grifo, con todos estos mecanismos, evidentemente te mejora el agua, ¿no? Pero tienes el inconveniente de que esta agua que se ha tratado, pues son aguas que pasan por las cañerías, que pueden haber sustancias residuales a 1000, ¿no? Entonces que también te repercuten en la salud, ¿no? Entonces, bueno, lo idóneo sería que volviéramos a cuidar el agua, a no vender los excesos de aguas embotelladas y lo ideal sería que se envasara en cristal, ¿no? O si mientras haya fuentes, pues hacerse la excursión a la fuente. Sería, muchísimas gracias por eso. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la homeopatía. La descubrió Samuel Hahnemann. Respecto a la homeopatía, no sé, aquí me parece que en Sevilla también sacaron el máster de medicina natural, ahora lo sacaron en Barcelona. ¿Habéis oído algo de esto? Sí, ya no hay donde estudiarlo. Ya un poco teatro, ¿no? Está totalmente fuera de bueno, esto además ha creado mucha confusión. Esto fue, me parece, el año pasado, que nos enviaron un mail a los que habíamos cursado el curso de medicina natural, que se iba a hablar con el rector de la Universidad de Barcelona, ¿no? Para pedir explicaciones, porque lo que ocurrió es que a mitad de curso los alumnos estaban cursando este máster, el de Barcelona estaba como la Universidad de Barcelona se considera de un buen nivel, pues venían personas de Sudamérica a cursar este máster a Barcelona, que es un fin de semana al mes, durante 2 años. Entonces los propios alumnos se enteraron por el periódico que se cancelaba el máster. Este máster es caro y en los últimos años ha subido como por los másters de precio, claro, una indignación de los estudiantes. Hablaron, el máster allí lo organiza la Academia de Medicina Homeopática y lo explicaron, pero es que muchos profesores ni sabían, ¿no? Entonces, claro, se fueron a pedir explicaciones al decano, ¿no? Yo, como amo la homeopatía, para mí no trabajo en ella porque solo trabajo la medicina pública, pero yo cuando veo un niño, que veo el remedio, es que un niño que tiene bronquitis de repetición, un niño que tiene mucha patología o problemas de comportamiento, problemas psicológicos, psiquiátricos, sabes el remedio y le das el remedio y te hacen unos cambios espectaculares, ¿no? O sea, realmente mueves la natura medicatrix. Esto es con la homeopatía unicista, ¿no? Entonces para mí es mi pasión, ¿no? Y ahora con el estrés tengo problemas de memoria y me preocupa perder la memoria porque mi deseo es seguir estudiando homeopatía y seguir entendiendo porque es realmente para mí una pasión, la amo. Entonces, bueno, yo fui allí y nos explicó
¿no? Nos explicaron y yo me quedé bastante impresionada porque ellos te dijeran, bueno, es que no ha dependido de nosotros, nos hemos visto presionados a hacer esto. Entonces nos explicaron, a lo mejor lo explico mal, pero que se ve que todos los másters, no solo el de homeopatía, pidieron, se tenían como que revalidar, se tenía que, me parece que desde el gobierno central se tenían como que presentar unas revalidaciones y que todos los másteres se revalidaron, menos el de homeopatía y uno de nutrición y de acupuntura, ¿no? Y el de homeopatía se estaba esperando que llegara y no llegaba, no se sabía por qué. Entonces, esto por un lado, pero luego hay un grupo de estudiantes un grupo que están totalmente en contra de la homeopatía, de química me parece, de la universidad, que han hecho presión, que esto no es científico. Detrás he investigado un pelín y hay un lobby que está en contra de que las plantas medicinales vuelvan a ser utilizadas en medicina, que la homeopatía sea reconocida como medicina alternativa, movido por los lobbies farmacéuticos a nivel mundial. Eso es lo que puede oír. Bueno. Así de sintético. Para no extendernos. Bueno, la cuestión es que la explicación que nos dijo el decano, dicen, es que yo les dije, ¿cómo puede ser? Si es que se ahorraría mucho dinero, si las enfermedades crónicas, ¿no? En un momento, ¿no? Si se, yo les dije, yo no tengo ningún interés, yo trabajo en la medicina pública, no es mi manera de vivir, ¿no? Pero es que es una herramienta que entre todos la hemos de proteger. Y entonces ellos se disculparon diciendo que no hubieran querido, que se hubieran hecho las cosas de esta manera, que no se sabe cómo, aquí va un poco relacionado, que saltó la noticia, porque aún no había, que no pudieron avisar ni a los profesores, porque se llegó un momento, como se ve que a final del trimestre último, se decide qué cursos se van a ofertar. Entonces aquí ya se decidió que la homeopatía, como habían estas presiones, ¿no? Pero no había llegado esta revalidación, entonces claro, dices que nosotros, el decano dijo, es que estamos ofreciendo un curso que esperábamos a que llegara, pero no llega, entonces claro, tampoco para los alumnos esto es adecuado y vemos que no llega y ha habido esta presión y hemos decidido que el año que viene no lo vamos a ofertar. Es que no es que no se vaya a hacer más, es que el año que viene no se va a hacer. Es que pretenden, disculpa, un inciso, es que pretenden no hacerlo porque la excusa de estos lobbies gigantescos que mueven miles de millones es que practican homeopatía personas que no son médicos titulados por la ciencia oficial. Entonces no se puede dar un máster a una persona que no es médico. Y detrás está hubieran quitado la homeopatía. La van a quitar después, eso es una cosa detrás de otra, es lo que intentan ellos. Ya, pero este era un máster en la universidad solo para médicos, veterinarios, y ya hablan del efecto placebo y los veterinarios que lo utilizan les va genial, ¿no? Meten al nivel general. Para la opinión pública, en los medios generales, a la gente tachan la homeopatía de una ciencia que no vale para nada, porque la ejercen incluso personas que no son médicos. ¿Me explico? Eso es porque ellos luego sacan la antipublicidad de una cosa negativa. ¿Me explico? Sí, está todo. O sea, aquí seguro que hay un de esto, ¿no? Porque pero claro, dices que no era, pero los artículos que salieron en el periódico es que no estaba demostrado que valiera para nada, cuando es una homeopatía, cuando es una que en Francia y en otros países está dentro, Holanda, Alemania, por Dios, ¿no? Y en Cuba, que estuve en un encuentro con homeópatas cubanos, que allí que no hay dinero y tal, que están viendo, ¿no? Cómo gestionar la salud pues dentro del sistema público. Claro, allí por el sistema político pues nos explicaban que los dentistas estaban utilizando el hipericum en vez de anestesia y con iguales o mejores resultados que la anestesia, que en el aeropuerto primero te trataban con homeopatía el médico del aeropuerto y que luego si no pasaba la otra medicina. O sea que dices, bueno, está demostrado, ¿no? Los hechos están allí, y algo que empezó en 1755, ¿no? Bueno, esto es cuando nació, en 1800, no hubiera perdurado este tiempo si realmente fuera un placebo, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa,
estos son los principios de la homeopatía que vamos a pasar, ¿no? Cómo se hacen los remedios. Bueno, esto para quien utilice homeopatía pienso que es importante porque a veces no está claro. Entonces la homeopatía hay distintas maneras de aplicarla. Están los complejos, que es en un producto están distintos remedios que van bien para aquello. Por ejemplo, un jarabe para la tos, que está comercializado por varios laboratorios, pues lleva distintas cosas que pueden ir bien para la tos. Entonces esto es un complejo, es una fórmula compuesta. Sería algo aproximado a tratarnos con medicina convencional, pero con menos efectos secundarios, pero estás tratando el síntoma. Entonces, la escuela pluralista es la que prescribe varios remedios, ¿no? Entonces, pues estás tratando también no buscar, ¿no? Porque la medicina clásica homeopática, pues unicista, es tratar con un remedio y dar aquel empuje para que el organismo, la fuerza vital, recupere la salud. Y realmente lo que pasa es que es muy difícil encontrar el remedio en según qué casos, ¿no? Hay veces, que es lo que yo hago en la consulta, ves a un niño claramente con una constitución, por ejemplo, calcárea carbónica, pues el niño regordete, este niño de anuncio de tele, miedoso, que te empieza a andar tarde, que cierra tarde las fontanelas, que se constipa mucho y tal, ¿no? Y claro, se te va enfermando, lo vas viendo y dices, calcárea carbónica, entonces le dices a la madre, ¿quieres que te lo dé? Pero una cosa es ver a un niño y saber que aquel es su remedio, y la otra es que te venga un niño, le tengas que encontrar el remedio, porque hay muchos, ¿no? Pero hay casos muy típicos y realmente ves unos cambios a nivel físico, a nivel mental. Realmente es que para mí es la medicina del futuro y realmente, como he dicho antes, la amo, ¿no? Porque veo un gran potencial en ello. Entonces, cada vez se ha ido diluyendo. Antes los unicistas eran mucho del remedio único y te daban uno y volvías al cabo de 2 meses o de un mes y te daban otro y a veces se acercaban, a veces no habían cambios. Ahora a veces se combina, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar homeopatía, pues era más estricto, pero ahora se va más a lo práctico y se puede tratar el fondo con el remedio único, pero no dejas de tratar un golpe con árnica o los distintos remedios típicos para tratamientos, síntomas puntuales. Bueno, volvemos otra vez a recordar la importancia de la alimentación, el equilibrio entre alimentación, actividad y reposo. Y bueno, terminaremos un poquito con esto. Para mí es muy importante, hablando de la salud de los niños, que ellos desde pequeños los podamos educar en que no son el cuerpo, ¿no? Aquí en el libro que hemos visto de kinesiología hemos visto que hay este abordaje, tu verdadero yo, ¿no? Entonces, porque que ellos puedan ver que no son un cuerpo, que tienen un cuerpo, ¿no? Entonces, pues yo a los niños en la consulta les digo, cuando comen mal, es que tu cuerpo, igual que los coches necesitan gasolina, pues tu cuerpo necesita estos nutrientes, ¿no? Y entonces si al coche no le pones gasolina, pues no funciona. Tu cuerpo es más perfecto, funciona, pero no vamos a ir bien y llegará un momento y claro, el coche si se estropea o vas en servicio público o vas andando, pero tu cuerpo no tiene piezas de recambio, entonces el niño aquí reacciona, ¿no? Y bueno, también de cara a la educación pienso que es importante. Entonces en el libro Mitila de Parvati Kumar pues habla de este programa educativo de la nueva era y bueno, y aquí explica que no somos el cuerpo, que existimos dentro de un cuerpo y habla de estas, que tenemos unos sentidos, los elementos, y yo pienso que esto es mucho más amplio, ¿no? Este libro
habla de distintas cosas, también habla de las glándulas, en un lenguaje también entendible para niños. Un poquito esto lo he puesto un poquito para hacer énfasis lo que antes hemos apuntado de la importancia del equilibrio de los chakras y por su correlación con las glándulas de secreción interna. Esto también lo que hablábamos no es nada nuevo en el libro de Eduardo Alfonso que se escribió en 1937-39, me parece, en estos 2 años, pues ya él hablaba de las glándulas de secreción interna, ¿no? Este pionero en medicina natural español. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Aquí también vemos cada centro con un color, la importancia del color, del tratamiento por el color, de rodearnos de colores bonitos, de ir a la naturaleza. Bueno, también pienso que el trabajo con los niños útil y práctico puede ser trabajar con figuras geométricas, ¿no? Esto yo lo recuerdo que en la escuela te hacían, ¿no?, hacer las figuras, pero así con risas, y te salían mal, ¿no? Pero realmente se está hablando de geometría, del tratamiento, ¿no?, de la geometría sagrada, ¿no? Pero es muy amplio y hay muchas líneas, pero el que los niños recortar las figuras geométricas, que las pinten, estamos trabajando con el color, con la estructura, yo pienso que es un trabajo que también nos puede ayudar a potenciar la salud de los niños. Aquí hablamos de la secreción de las glándulas, que se basa en el pensamiento y en la pulsación humana. Y estas no pueden ser reguladas por la ciencia médica, porque tú das fuera cortisona, como sube ya se inhibe todo el feedback, el mecanismo de autorregulación se altera, ¿no? Entonces, que las glándulas han de estar equilibradas un poquito con nuestro modo de vida, con el trabajo con la respiración, con el color, con el sonido, con este equilibrio que hemos de estar en nuestra vida. O sea, que hay poco entendimiento del impacto que tienen pensamientos, emociones y estilo de vida, cada vez más, pero no se le da importancia en la psicología, pero no lo tenemos integrado, interconectado, ¿no? Entonces, por esto me gusta el libro este de la salud y las estaciones, porque a través de algo científico como es los meridianos, pues está realmente estudiado, correlacionado, y claro, podemos hablar de ello en ámbitos científicos porque la acupuntura pues ya se ha ganado el respeto, ¿no? La homeopatía lo tenía, lo está perdiendo, ¿no? Entonces, y esperemos que como es algo que es beneficioso para todos, pues ¿no? Si hay personas que quieren manipular y tal, pues que seamos suficientemente responsables de recuperar. Yo pienso que todos los periodistas que a la ligera les llegó la noticia de cancelación del máster, porque esto se filtró, ¿no? Entonces, porque si te dicen que yo me lo creí, porque fue una reunión larga y nos dieron muchas explicaciones, porque los alumnos que lo estaban haciendo dicen que nos hemos gastado tanto. La chica que venía de Chile dice, y de golpe nos encontramos con esta noticia, ¿no? Nosotros también somos alumnos y nos encontramos con esta noticia que no sabemos si tendremos el título, si esto servirá de algo, si nos estamos gastando el dinero para nada. Y hoy en día los másters son caros, claro, la gente estaba indignada en este aspecto, ¿no? Y entonces ellos decían, no, es que no sabemos, ¿no? Porque después cuando hubo esto, en Cataluña hubieron muchos debates, pero claro, un poco los que vamos un poco así de entusiasmo y de tal, no tenemos la habilidad, ¿no? Entonces iba un homeópata, iba uno de los que estaban en contra y bueno, y siempre la batalla la ganaba el otro por los argumentos, el que estaba en contra, ¿no? Entonces ya la gente decía, mejor que no hagan más debates porque cada vez parece, ¿no? O sea, que quedamos peor, ¿no? O que se está desvalorizando más, pero claro, los periodistas que en su momento transcribieron esto de que, claro, el periodismo tendría que ser para realmente dar la información completa, ¿no? Y por lo menos esto es lo que... Exacto, ¿no? Entonces, claro, a ellos les llega la noticia,
¿no? Y bueno, también por parte de la universidad que se les filtre, pero claro, como había personas muy adentro que estaban bastante en contra, ¿no? Porque claro, los muy científicos, igual no con mala intención, pero si ves que a partir de una potencia no hay materia, que solo es vibración, pues aquello les cuesta entender que no sirva para que pueda movilizar la capacidad curativa del organismo, ¿no? Bueno, entonces entendemos que hay poco entendimiento de estas cosas, esperemos avanzar. El curador de la antigüedad conocía la técnica para regular las secreciones glandulares basados en el sonido, color, pensamiento y modo de vida. O sea que, entonces, bueno, de este libro del cuerpo etérico, a mí me ha gustado mucho, que habla del triángulo dorado para el trabajo subjetivo. Hemos hablado que si vamos hacia afuera y no volvemos hacia adentro, pues entramos en desequilibrio, ¿no? Entonces habla que para este trabajo de desarrollo subjetivo, pues lo importante son estos 3 puntos: la respiración, el color y el sonido, ¿no? Y bueno, aquí también el libro de curación espiritual pues nos aporta, pues de hecho sería la síntesis y la esencia de la salud, te habla de la conciencia, la fuerza y la materia, que la curación es permitir el libre flujo de la conciencia, que esto ya los médicos naturistas del inicio, pioneros, pues ya tenían en cuenta esto. Ahora parece que hablemos de curación, de salud y conciencia, pues que es algo que no es científico y que estamos hablando de cosas raras, pero yo pienso que es la esencia de la síntesis, ¿no? Y a menos que la ciencia de la medicina se ponga al servicio de la ciencia de la conducta, la enfermedad no puede ser controlada, ¿no? Entonces, bueno, he puesto este cuadrito de cualidades, esto es de Auroville, ¿no? que hay una sala de meditación muy bonita, que es una bola dorada, y entonces hay distintos, en las bases de esta bola, pues hay distintas salas de meditación, cada una pintada con un color y que es una cualidad, ¿no? Y entonces, bueno, y son las distintas cualidades, ¿no? Como decíamos, la ciencia de la conducta, la ciencia del buen hacer, ¿no? De desarrollar las cualidades, ¿no? En nosotros, Entonces, pues eso. Una copia de esa cúpula dorada que hay allí, es el Matrimandi. Ahí en la Expo 92 se hizo una. ¿Se hizo? Nos vemos en la Expo 92 una bola. Esa es la copia exacta del Matrimandi de Auroville. No sabía. Vaya, lo que pasa es que le hicieron un poco churrete, ¿no? Comparado con el Matrimandi de Auroville de Madrid. Ahora para la representación de ahí, muy curioso. Bueno, aquí había puesto mi correo porque pensaba, ¿no?, que serían papás y mamás y luego quedaba alguna pregunta por hacer que me podían contactar a través de mi correo, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? Al final. Sí, es mi correo. Entonces es una foto, ahí es una de las pinturas de Rueri, que hemos ido viendo otras, ¿no? Y esta es la de Krishna, que es una pintura que me gusta mucho.